Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. EBN Televisión y Triunfo 96.9 FM se placen en presentar al pastor Jorge Lucas Escribano en Hablemos de la Palabra. Bienvenidos a Hablemos de la Palabra. Qué bendición, qué privilegio me concede el Señor de poder hablar contigo en este día de un tema que yo sé que va a ser de mucho interés en la vida cristiana, en la vida de todos aquellos que han aceptado a Jesús como su único y eterno Salvador. Pero antes de entrar en tema, te invito a que me llames al 787-6870 con el prefijo 787, porque ese es el número en el Centro Cristiano Vida Abundante que está ubicado en Riverview, Bayamón, al ladito del Cementerio Nacional de Puerto Rico. Quiero que vayas conmigo a la palabra. Hoy vamos a tratar el tema de la herencia del pasado a la herencia del reino de Dios. Éramos una cosa antes, pero en Cristo Jesús ahora la dinámica es totalmente distinta. De hecho, hay varios textos, uno de ellos está en Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, que dice así, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Son hechas nuevas. Esta palabra poderosa nos da una caracterización interesantísima que tiene que ver con la vida de aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y cuando uno mira ese texto, se va a dar cuenta que uno es una nueva creación. No es el mismo personaje remendado, ni mejorado, ni en upgrade, ni nada de ese tipo de cosas. ¿Y por qué traigo esto? Porque últimamente se está hablando mucho en diversos lugares sobre todo esto de maldiciones generacionales, y vienen muchas preguntas. Ven acá, ¿existen las maldiciones generacionales? Esas maldiciones le aplican a los creyentes. ¿Qué efecto tiene la obra de Cristo redentora en nuestro lugar y a nuestro favor? ¿Qué función juega el Espíritu Santo en todo esto? Si acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador, ¿todavía me siguen alcanzando esas maldiciones generacionales? Si allá alguien en un lugar hizo un trabajo o una cosa media extraña y te tiraron una gallina muerta frente a tu casa y todo ese tipo de idioteces y estupideces que hacen algunas personas. De hecho, allá en Bayamón, un brujo de esos que vive por allí, en el área de Riverview, se pasaba poniendo allí unas frutas y unas manzanas y unas cosas frente a la iglesia. Y eso es una cosa increíble, tirando cosas allí. Y bueno, nosotros no nos dimos cuenta hasta que un día una persona nos informa, dice, mire pastor, están haciendo este tipo de cosas aquí en la parte de afuera de la propiedad. Pues yo me reía porque yo decía, wow, de hecho esas frutas las tenías tiradas allí como una semana y no se deterioraban. Y no eran plásticas ni eran de embuste, eran de verdad. Pues nos dimos a la tarea de recoger todo aquello, tirarlo a la basura. Y unos hermanos dijeron, mira, pues aquí hay que reprender, aquí hay que reclamar. Y buscaron aceite y se hizo como un culto de oración y se reprendió al diablo, se reprendió el piso, las matas, todo aquello allí. Pues amén y gloria a Dios. Eso te puede dar cierta tranquilidad para aquellos que, ¿verdad?, lo quieren hacer. Yo soy de los que creo que hay un mundo espiritual que la Biblia lo describe claramente, que es tan real como el mundo físico y que la Biblia lo sostiene. De hecho, la primera creación que Dios hace es en el mundo espiritual. Hace seres que son ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Los hay de 2, de 4 y de 6 alas. Los hay de guerra, los hay de adoración. Están los que describe, por ejemplo, Isaías, capítulo 6, que cuando Isaías está en una crisis nacional, que su amigo el rey muere, un rey que había reinado por 52 años, que si los pones en términos electorales en Puerto Rico, ganó 17 elecciones corridas, casi nada. Ese individuo muere, el profeta Isaías entra en preocupación por la nación y va a donde tienes que ir cuando hay crisis, nada más y nada menos que a la casa del Señor.
Y estando en la casa del Señor, cuando entra, Dios le da una visión de su presencia. Y dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y por encima de él, describe el texto, habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubren su cara, con 2 cubren su cuerpo, con 2 están volando, y para lo único que abren la boca es para decir santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Así que ahí tienes una descripción. Tienes, por ejemplo, Balaam, cuando decide hacer lo que le da la gana y no hacerle caso a Dios, va por el camino encima de la burra, y en ese camino la burra se detiene, se ñangota debajo de él agrede, le da al animalito, el animalito empieza a hablar, le dice, oye, ¿por qué me da? Y entonces el profeta está tan embebido en su problema que le dice, porque no acabas de caminar. Y dice el texto que Dios le abre los ojos y él puede ver un ángel entre el cielo y la tierra con una espada en la mano, que le habla y le dice, si esa burra sigue para adelante, te tengo que quitar la cabeza. Así que la Biblia describe otro texto. Cristo fue tentado en Mateo capítulo 4, las tentaciones en el desierto, y dice el texto que cuando termina de reprender al diablo, vinieron los ángeles y le servían. Así como en el libro de los Hechos, está Pedro en la cárcel, custodiado por 4 grupos de, 4 soldados cada uno. Dios envía un ángel a la cárcel y lo saca de la cárcel. Un ángel actuando ahí, en la cárcel, cuando Pedro está. Vemos, por ejemplo, cuando las mujeres van al sepulcro y encuentran 2 varones con vestiduras resplandecientes en Lucas, y le dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Así que de que hay una serie de seres en el mundo espiritual que Dios creó, ahí están. Todos los hizo buenos, pero hubo uno que se rebeló contra él, quiso ser igual al Altísimo, hizo de sí mismo un reto contra Dios, y ahí se origina la maldad. Cuando una de sus criaturas reta al Creador, usando su libre albedrío, decide usarlo de una manera contraria al propósito divino. Así que hay gente que plantea que estas cuestiones espirituales se perpetúan de generación en generación, y eso pues puedes buscar base bíblica, que el pecado te alcanzará hasta la 4ª generación, y pueden buscar una serie de cosas. Yo quisiera acercarme a este tema en el día de hoy. Me puedes llamar al 787-6870 para reaccionar al mismo, pero si 2 de Corintios capítulo 5, verso 17 es correcto, que dice, y lo repito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo puedo entender entonces que hay una nueva realidad en la vida del creyente que experimenta un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento como Cristo le habló a Nicodemo. Y dice, Nicodemo, puedes ver el reino de Dios. No solamente lo puedes ver, puedes entrar al reino de Dios. Y para entrar a ese reino de Dios hay que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Así que se puede experimentar un nuevo nacimiento, lo dice el Evangelio de Juan capítulo 3 y verso 3. Juan capítulo 5 y verso 7 también lo contiene. Y como parte de esa experiencia se recibe una nueva vida. De hecho, cuando uno mira Romanos capítulo 6, vamos a mirar un momentito, Romanos capítulo 6, verso 4. Y esto es importante tener esta base bíblica porque nos va a ayudar a entender si un cristiano está o no sujeto a esas maldiciones generacionales. De entrada yo te digo que mi opinión personal es que no. Hay quien cree que sí, que aunque estás en Cristo y te lavó en la sangre y vas camino al cielo y tienes salvación y tienes el Espíritu Santo, todavía el diablo tiene cierta influencia y dominio sobre ti porque alguien te hizo un trabajo o hay una maldición sobre tu abuela o tu bisabuela o tus padres o algo hicieron contra ti. Yo creo que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario expuso las potestades y clavó los decretos de muerte en la cruz. La sangre de Cristo es suficiente y eficiente para romper toda obra satánica. Lo digo de otra manera.
El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, su sangre derramada en la cruz en nuestro lugar y en nuestro favor, rompió, anuló, quebrantó, terminó todo pacto satánico. Tú eres libre en el nombre que es sobre todo nombre. Pero mirando Romanos capítulo 6, verso 4, que es esta expresión que tengo aquí, dice, porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Para empezar, hay una fuente de vida espiritual que fluye desde Dios Padre, obra también el Espíritu Santo, y nuestra vida espiritual se renueva por el Señor, por la fe. Esa vida espiritual se describe como una vida para Dios, una vida totalmente nueva, una vida en el Espíritu. La vida espiritual, obviamente hay que alimentarla, hay que nutrirla, debemos buscar diligentemente el crecimiento de nuestra vida espiritual. Por eso nos congregamos, por eso estudiamos la palabra, por eso nos reunimos para orar, por eso vigilamos, por eso proclamamos ayunos congregacionales y personales, porque son herramientas, armas espirituales que Dios nos da para usarlas para combatir ese mundo espiritual. Pero todo creyente en Cristo Jesús ya le pertenece a Dios. Eres una nueva creación. Viene a habitar en ti Cristo por medio del Espíritu Santo y somos sellados por el Espíritu Santo. Le pertenecemos a Dios. De hecho, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. Primera de Corintios capítulo 6 dice, oye, ustedes ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. Si todos esos pasajes que yo te estoy leyendo son ciertos y verdaderos, léelo otra vez, Romanos capítulo 6, verso 4, por favor repásalo, porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucita de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros estamos completos en Cristo. No necesitas más nada. No necesitas rituales, ni embelecos, ni tradiciones, ni cosas medias extrañas que las quiere meter dentro del pueblo de Dios. Hay gente que salió del espiritismo, de la santería, del oscurantismo, de la padería, de toda esa inmundicia, de todo ese reino oscuro, y quieren traer esas experiencias a la experiencia cristiana. Y yo quiero que tú sepas que en el Evangelio, las experiencias en el Evangelio no son sensoriales como en el paganismo. Ay, pastor, es que se me paran los pelos y tengo esto en el estómago. Bueno, parársete los pelos te pueden dar hasta de cualquier reacción del cuerpo que te pueda dar. Y eso no significa que tengas el Espíritu Santo. Así que aquí hay que tener cuidado. El Espíritu Santo no es ni una cosquilla, ni una nube, ni una fuerza, ni una cosa media extraña, ni un campo magnético. Es persona, es Dios mismo. Es la manifestación soberana de Dios para darle poder a la iglesia. Es aquel que nos abre el entendimiento, nos guía a Cristo, nos da toda revelación, abre el entendimiento a las Escrituras. Así que si estás en Cristo Jesús, eres una nueva creación de Dios. El enemigo no tiene ni parte ni suerte sobre ti. Cuando tú miras que hay una fuente de vida espiritual que fluye desde Dios Padre, Segunda de Corintios capítulo 1 y verso 3 dice eso. También desde el Hijo, Juan capítulo 5, verso 21 al 25. Y también Juan capítulo 6 y verso 33 que plantean esa realidad de fluir ese poder de Dios en nuestras vidas a nuestro favor. También que la vida espiritual se renueva de día en día. Esto es una experiencia constante. Por eso es que cuando tú miras la epístola a los Efesios, en el capítulo 5 y verso 18, nos da un imperativo, un mandato. Dice, sed llenos del Espíritu. Y ese sed llenos del Espíritu, tras que es una orden, es un verbo que implica un presente continuo, que es un ejercicio espiritual diario de comunión,
de devoción, de conexión con Dios. Así que si tienes, como dicen por ahí, pastor, es que nada me sale bien, es que todo me sale mal, es que yo miro y mi bisabuelo era alcohólico y mi abuelo era otro borrachón, el papá mío estaba siempre embriagado, y a mí me gusta y estoy metido en esto, y aquí tiene que haber una maldición generacional. Bueno, si son toda una trulla de impíos que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pues tienes un buen argumento lógico para hablar de esas ataduras espirituales, de esas ataduras que son reales y que son ciertas y que pueden estar operando. Pero si tú aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, la eficacia de la obra de Cristo, imagínate, para que tengas una idea, esa sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esa sangre de Cristo nos sacó de la casa de empeño del diablo. Fue el precio que Dios aceptó. Por lo tanto, Dios resucita a Cristo de entre los muertos. Cristo asciende a los cielos, entra al tabernáculo celestial, no hecho por hombre alguno. Entra a la misma presencia de Dios con sus heridas. Y allí se le da un nombre que es sobre todo nombre y se exalta hasta lo sumo. Y está oficiando ahora mismo como gran sumo sacerdote eterno en la presencia de Dios. Y esa obra de Cristo inmortaliza al ser humano que ha creído en Él. Así que cualquier evento espiritual en la vida de tu familia fue quebrantado, fue cortado, perdió poder, perdió autoridad sobre tu vida. Ah, pastor, ¿y qué está pasando? Bueno, lo vamos a ver ya mismito, que hay patrones que se repiten en la familia, patrones de conducta que se aprenden, cosas que las das por correctas, pero no son ciertas. Mira, yo recuerdo hace muchos años, yo estaba en 7º grado, más o menos, en un colegio cristiano, por primera vez me ponen en un colegio cristiano evangélico, y yo recuerdo que entre las clases que nos dieron una clase de salud. Y en la clase de salud, mira qué interesante, repartieron un material, una revista que yo no sé si existe todavía, se llamaba El Centinela. Y esa revista lo producía un movimiento religioso que pone mucho énfasis en las dietas y en no comer carne y hay que comer lechuga y tomate y todo ese tipo de cosas. Y es interesantísimo, tienen muchas cosas naturales y todo ese tipo de ideas bien marcados. Y yo recuerdo que había un artículo en esa revista que decía, cuidado con las drogas. Eso era una primera portada. Y para mí, como un niño preadolescente de 7º grado, que por primera vez veo una información que decía que el tabaco y el alcohol eran drogas. Eso para mí fue como un shock. ¿Y por qué era un shock? Bueno, porque mi papá fumaba, tíos fumaban, y yo veía eso en mi familia como normal. Y la gente compraba cigarrillos y lo anunciaban por los medios de comunicación. Y casi todo se promovía, muchas cosas para que la gente consumiera tabaco. De hecho, en muchas películas de cine, todos esos artistas pues fumaban. Y es una manera en que las casas tabacaleras promovían el uso del tabaco. Así que para un niño que viene subiendo y viene creciendo, ve eso en su familia, pues mira, quizás mi bisabuelo fumó, quizás la otra abuela mascaba tabaco, y eso era como normal. Yo no puedo decir que hay una maldición generacional, puedo decir que la hay. Si la miro, por ejemplo, de que no es una maldición generacional porque es una conducta aprendida, pues es una conducta aprendida y se puede repetir porque es por aprendizaje. Pero también puede existir una maldición que ata en el mundo espiritual y cada vez que viene alguien en esa familia va a ser un fumador empedernido. Tú lo puedes ver de las maneras que tú lo quieras ver. Pero yo, gracias a Dios, no caí en eso y le voy a dar este testimonio y me estoy abriendo aquí bien a lo personal. Yo recuerdo que vamos en el carro de mi papá, qué clase de memoria me ha llegado ahora en este programa. El viejo está fumando, termina de fumar, va guiando al frente. Era cuando todavía no había mucha frecuencia de aires acondicionados en los carros. Y él tira para afuera una colilla y la colilla entra volando, ¡pap! Y me cae en la falda. Así que yo cojo aquella colilla de cigarrillo y cuando me la voy a llegar a la boca, lo próximo que yo veo
es la mano de mi mamá que me dio esa galleta que salió volando la colilla por la ventana para afuera, y usted no haga eso. Y yo era un niño, yo no me acuerdo ni qué edad yo tenía, quizás 8 años, 9, no sé. Pero hay una intervención de mi mamá, como diciendo, eso no está bien. Entonces, ahí entras en las experiencias de muchas familias, que los adultos te dicen, eso no está bien, no lo hagas, pero ellos lo hacen. Nada, pasó el tiempo, me desarrollé, crecí, no imité esa conducta. Mi papá entró en unos problemas de salud, tuvo que dejar de fumar. Hay unos testimonios terribles de todo eso. Pasan los años, se convierte, se va con Cristo. Pero lo que quiero traer con esto es que cuando yo vi esa revista siendo niño, que por primera vez vengo a un conocimiento que me ayuda a reaccionar y a ver las cosas distintas, pues es una buena experiencia para discutir estos temas en la vida de las familias, de la iglesia, de la niñez, de empezar a enseñarle que el alcohol es riesgoso, que el alcohol, la Biblia te advierte sobre el uso de alcohol, te habla de que el borracho no entra al reino de los cielos. Hay una serie de experiencias que la palabra ayuda a que a romper, a modificar, a cambiar conductas, a esa palabra de Dios que cuando entra tiene dos efectos, tiene vida y tiene efecto, es viva y eficaz. El libro de Hebreos dice que es más cortante que toda espada de dos filos, porque entra a partir las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. ¿Qué nos está diciendo? Que la palabra de Dios entra donde no entran las terapias, a donde no entra la medicina, a donde no entran las consejerías. Ahí entra la palabra de Dios y entra a la parte del ser humano que influye la voluntad, que influye el pensamiento. Así que si la palabra entra, es un filtro que te ayuda a producir buenas intenciones. Todo esto te lo digo para que podamos entender entonces que la vida espiritual se describe como una vida para Dios, se describe como una vida totalmente nueva por la obra del Espíritu Santo y la eficacia de la sangre de Cristo. Pero hay algo más. Por eso yo titulé este programa como un tema que es de la herencia del pasado a la herencia del reino de Dios. Lo que era para muerte para mi familia, si ahora estoy en Cristo, he sido sacado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Te tengo que repasar un texto que muchos de ustedes lo conocen. Está en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, que dice de la siguiente manera, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó, y aquí viene, de las tinieblas a la luz. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, estábamos bajo maldición, camino al infierno, pero que ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora en Cristo hemos alcanzado misericordia. Mira la transformación que ocurre aquí. Cuando tú no estás en Cristo, tú habitas en tinieblas. El enemigo te tiene cautivo bajo su lazo. Dice 2 de Timoteo capítulo 2 y verso 26 por ahí. Gente que está cautiva en el lazo del diablo a voluntad de él. Y esa cultura de oscuridad, de retar el propósito divino, es natural para el impío, porque como no tiene al Espíritu Santo de Dios, está muerto espiritualmente. Y por eso peca cómodo, peca tranquilo, peca y no tiene esa conciencia de una lucha emocional y espiritual, porque no tiene al Espíritu Santo de Dios que lo alumbra. Por eso, cuando el Espíritu viene sobre nosotros y nos alumbra y nos guía a Cristo y uno acepta a Cristo como Señor y Salvador, se da esa operación que nos llaman y nos sacan del reino de las tinieblas, de los dominios espirituales oscuros, y somos trasladados, no es por voluntad propia, es la obra del poder de Dios en Cristo por medio del Espíritu Santo que nos saca de ese dominio diabólico y nos pone en el reino de su luz admirable. Mira las caracterizaciones que la palabra te da. Ahora, tú que no eras familia,
ahora pasas a ser parte de la familia de Dios. Por eso es que el Evangelio de Juan te dice que más a los que reciben a Cristo, a los que aceptan a Cristo y creen en su nombre, se les da potestad, autoridad, el señorío de ser hechos hijos de Dios. Somos adoptados en la familia de Dios por la obra de Cristo, fortalecida por el Espíritu Santo de Dios. Así que no todos son hijos de Dios. Hijos de Dios son aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y eterno Salvador. Por eso yo hago un llamado en este programa a cualquier persona que no haya conocido al Señor, diga, mira, si es verdad lo que esta gente está diciendo ahí, Señor Jesús, yo te pido que entres a mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Espíritu Santo de Dios, lléname, bautízame, fortaléceme. Quiero ser hijo tuyo. Así que cuando estoy mirando esta obra del Espíritu Santo de Dios, estamos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Estamos renaciendo, es una nueva criatura, es un nuevo hacer de Dios en nosotros, es un acto creativo que Dios hace con nosotros por medio de Cristo. Y eso cambia todo. Nos saca del dominio de las tinieblas al dominio de Dios mismo. Somos un pueblo de sacerdotes escogidos con un oficio para servirle a Él. Y también dice esta palabra que somos convertidos en embajadores, anunciamos el reino de Dios. Así que te invito a que me llames al 787-6870 para tu petición de oración. Vamos a una breve pausa. No importa cuán difícil haya sido la tormenta, en Cristo siempre hay una oportunidad para perdonar, sanar las heridas del corazón y comenzar de nuevo en unidad. Dios tiene planes de paz y bienestar para cada miembro de tu familia, prometiendo que todos tus hijos serán enseñados por Él y su paz se multiplicará. En IBN, Canal 46.1, estamos comprometidos con la restauración de tu hogar, transmitiendo un mensaje de esperanza que transforma vidas. Analizando los recientes acontecimientos en el país, centrados en la aplicación de la palabra de Dios, todos los martes a la 1 de la tarde sintoniza Hablemos de la Palabra con el pastor Jorge Lucas Escribano a través de IBN Canal 46.1. Puedes seguir llamando al 787-6870 a este programa. Hablemos de la Palabra. Estamos considerando un tema que he titulado De la herencia del pasado a la herencia del reino de Dios. De las tinieblas donde estábamos, pasamos al reino de la luz admirable de Dios por la obra de Cristo y la manifestación del Espíritu Santo sobre nosotros. Y quiero decirte y repasarte lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, que si alguno está en Cristo, nueva creación de Dios es. Las cosas viejas que habían en nuestras vidas pasaron, somos una nueva creación de Dios. Traigo esto porque ha cogido bastante viaje y frecuencia un tema de que si los cristianos están malditos, si no estamos malditos, que si las maldiciones generacionales, y yo repito, respeto a los que creen eso, ¿verdad? Que un cristiano puede estar maldito generacionalmente. Yo soy de los que creo que si eres un cristiano de verdad, que has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, la obra de Cristo en el Calvario revocó los decretos de muerte, anuló el acta de los decretos de muerte, las maldiciones, y las expuso a las potestades en la cruz, derrotó al diablo en la cruz del Calvario, al enemigo, a la muerte. Lo que pasa es que esos enemigos serán destruidos en el lago de fuego y azufre. Eso vendrá después. Repásense en Apocalipsis capítulo 19, 20 y 21 para que vean bien cómo es que termina la película. Hay una frase que dice, la usamos mucho en el Centro Cristiano Vida Abundante, que en el creyente en Cristo Jesús dice, al final de la película ganamos. No importa lo que pase en el camino, si aceptas a Cristo como Señor y Salvador, tienes garantía de vida eterna. Eso es lo que sostiene las Escrituras. Ahora bien, pastor, ¿y qué pasa con algunas conductas que puedan haber? Bueno, yo quiero refrescarte que si un pecado no se trata, y la única manera que hay para tratar el pecado es la sangre de Cristo. O sea, se queda ahí. Es como tener un ratón podrido debajo de la nevera y tú no la sacas y lo sacas
para limpiar. La peste no te va a dejar ni comer. Y hay gente que tapa el pecado, lo encubre. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanza misericordia. Y hay familias que no tratan con el pecado y el pecado no va a desaparecer, se desplaza a través del tiempo. Y hay, por ejemplo, decisiones que han tomado los padres, los abuelos, la familia, que afectan. No es que sea una maldición o un karma, como decían los hindú, sino que se transmiten modelos espirituales y conductas dañinas. Tu bisabuela iba a la mesa de la santera, la espiritista tal, a consultar. Eso abre puertas demoníacas. El diablo entra cómodo a esa familia y se perpetúan cosas. Y allá te regalaron la imagen o la estatua de yo no sé qué santo, yo no sé qué cosa, que la habían consagrado a un rito satánico y la cogió tu mamá y tu mamá la tenía en una mesita allí y tienes allí un objeto de contacto con el mundo de las tinieblas. Después se murió tu mamá y tú, pues, como eso te recordaba a tu abuela, pues te lo llevaste para tu casa y te casas y tienes tu familia y perpetúas una serie de patrones de conducta, de abrir puertas a realidades espirituales que se pueden manifestar de un momento a otro. Éxodo capítulo 20, verso 5, hace esa advertencia, ¿verdad? En Lamentaciones capítulo 5, verso 7 también te habla de que el primer paso para la libertad es dejar, ¿verdad?, salir de esas ataduras ancestrales. Renuncio a esto en el nombre de Jesús. Yo puedo reconocer que ha habido patrones de pecado en nuestros antepasados que han creado un ambiente de dolor al presente y hay que romper eso en el nombre de Jesús. Alguien abusó de una persona y eso lo taparon y eso no lo trabajaron, pero ese abusado tiene unos traumas, tiene unas crisis que en muchas ocasiones las pasan para adelante, ya sean en miedo, en conducta, en repeticiones, en tratar de imitar conductas. Muchos casos de abuso sexual se ha descubierto que gente que practica abusos sexuales fueron abusados en su niñez y hay una tendencia a repetir patrones y a repetir conductas. Y como en algunas familias estaban tan enfermos mentalmente y atados al pecado que callaban, nadie buscaba ayuda, tapaban lo que pasó, el buen nombre de la familia. Y eso lo que hizo fue edificar un cacicado satánico. Y eso se convierte en algo que nadie lo trabaja y ha llegado a impactar la sociedad de una manera tan y tan grande que yo quiero que usted sepa que tenemos ahora mismo en Puerto Rico una epidemia de insectos que se menciona muy poco. La prensa casi no la trabaja, el gobierno se está haciendo de la vista larga. Recientemente hubo unos proyectos de ley que trajeron mucha información sobre casos de insectos en Puerto Rico. Lo puede buscar. En el año 2025 se presentó un proyecto del Senado 297. Busque ahí en la exposición de motivos mucha información de cerca de 70 casos de menores de edad de 15 o menos años, 14, 13, 12 años, que fueron violadas. Y muchos de esos casos, cuando se hizo la investigación, fueron familiares. Y ni uno solo se sometió a los tribunales, porque en aquel Departamento de Justicia entendían que eso era añadirle dolor a las familias que tenían esa crisis. Pues, ¿cuál es el efecto de hacerte de la vista larga y no meterle en la cárcel al depredador, al abusador, al criminal que trastea a un niño? Pues premiarlo, porque por no añadirle un dolor a una familia, que es cuestión de raspar la llaga, sacar la podredumbre y la putrefacción y desinfectar para que se sane, aunque quede una cicatriz, pero están sanos, no que siguen tapando esa pudrición. Pues el efecto de la inacción de un Departamento de Justicia sobre aquellos casos documentados donde tienes una víctima, donde tienes pruebas de DNA, que es cuestión de hacer las pruebas y someter los casos, pues al hacerte de la vista larga estás validando el incesto, viéndolo como nuevo. Por eso miren bien que hay 2 o 3 partidos de esos raros por ahí que en sus plataformas políticas proponen la legalización de las aberraciones sexuales, eliminar los delitos de agresión sexual, legalizar la prostitución. Por ahí había una candidata que fundó un partido
que eso lo propuso, legalizar las drogas, legalizar la prostitución, y ahora la tienen como la gran figura que opina y habla por la televisión, pero son mentes como esa, que ahí sí yo te puedo decir que hay una influencia demoníaca de maldición generacional, que las maquillas y las peinas bien y las pones bonitas, pero su ejercicio y fomento en cuanto a valoración comunitaria, lo que promueve es el reino de las tinieblas. Y es patrones de conducta repetidos. Por eso es que hay que reconocer, ¿verdad?, que hay ambientes que se crean, conductas que se fomentan, y si las familias la practican, pues se convierten en patrones de conducta que son equivocados. Por eso es que la definición de pecado es bien amplia. Pecado es, por ejemplo, iniquidad, un acto inherentemente malo, esté prohibido o no esté prohibido por la ley. Te voy a dar un ejemplo. El acto de fumar tabaco, la ley en Puerto Rico, que hay que enmendarla, pero no vas a encontrar un solo legislador que presente un proyecto de ley contra eso. Dice que los menores de 16 años en adelante pueden usar tabaco. Yo soy de lo que creo que tienen que prohibirlo. Menores de 21 años no pueden usar tabaco ni se les puede vender, y hay que meterle una pena de cárcel al que le venda tabaco a un menor de edad, creo yo. Pero pues no lo van a hacer porque no lo van a hacer. Pero ese acto es inherentemente malo, de meterle humo a ese cuerpo que le causa daño, y que muchos estudios demuestran que están asociados a cáncer de pulmones. Y de hecho hubo un caso grandísimo que las casas tabacaleras perdieron y tuvieron que pagar millones de dólares. O sea que sociológicamente tienen la evidencia de que causa daño. Pues entre las definiciones de pecado es un acto inherentemente malo, iniquidad. No lo prohíbe la ley, pero causa daño. Por lo tanto, ante los ojos de Dios está mal. Es caos, es rebelión y una serie de otras definiciones que vienen mirando el pecado. Otras cosas que estamos viendo en la sociedad que se repiten. Estamos en medio de una sociedad divorcista, donde se mira ya el divorcio como algo normal. No lo es. Se supone que se haga una serie de esfuerzos para trabajar en la familia. Pero ¿por qué ya esto se ha vuelto tan común? Bueno, pues tú vas a ver que tanto los divorcios, las adicciones, enfermedades crónicas, una serie de cosas que se van repitiendo culturalmente, no se ha hecho lo posible para combatirlo. En el caso particular del divorcio, lo que han hecho es cambiar la ley para ponérsela fácil a los tribunales, a los abogados, a aquellos que se lucran de romper familias. Y no hay que dar ni explicaciones. Yo me quiero divorciar, lo que tengo que hacer es llenar un formulario, lo presento en el tribunal y digo, ruptura irreparable. Y no hay quien detenga eso, ¿sabes? Yo voy a un tribunal y digo, juez, me quiero divorciar, y a usted no le importa saber por qué. Así que, pues esto es irreparable, y te dan el divorcio y se acabó. Pues eso se acomodó para beneficio de los tribunales, no de la gente. Porque antes de tú romper un matrimonio, tienes que hacer todo posible por ver si buscan terapia, consejería, ayuda, qué es lo que está pasando ahí. Si es extraordinario, si es que la persona está obstinada y no tiene remedio, pues ya eso es otro problema. Pero esa facilitación de las cosas, ese promover, otro ejemplo, legalizaron descaradamente el uso de la marihuana en este país por vía de la medicación. ¿Y cómo lo legalizaron? La inacción del gobierno. Es una cosa que en estos centros de cannabis ya eso es algo que es una desfachatez. Están vendiendo muffins, gummies, dulces. Niños menores de edad tienen acceso a eso. Váyanse alrededor de las escuelas intermedias, busquen esos negocios por ahí. Cuando tú ves que están vendiendo ese tipo de cosas, ya no hay control. De hecho, ahora la legislatura quiere hasta legalizar, agilizar y canalizar el uso de esos fondos de narcotráfico que puedan ser depositados en los bancos. Eso es una barbaridad. Ya encontraron la vena del poder gubernamental para mantenerlos en ese reino de las tinieblas. Por eso es que tenemos que mirar que hay una redención legal que la hizo Cristo en la cruz del Calvario. No es normal legalizar las drogas, no es normal hacerte de la vista larga en cuanto al incesto, no es legal o no es normal legalizar la prostitución y promover la trata humana o la explotación de la mujer.
Eso es una barbaridad, eso es satánico, viene de una mente oscura del reino de las tinieblas. Esa maldición que tiene el pueblo impío, pues lo que demuestra es la falta de la obra de Cristo en sus mentes y en sus corazones. Mira, para mirarlo de una manera bien clara, Jesús hizo que toda maldición que hubiese sobre nosotros se revirtiera legalmente. La obra de Cristo, conforme a Gálatas capítulo 3 y verso 13, dice que legalmente en el tribunal del cielo el creyente está libre de toda sentencia, de toda ley, de toda obra de las tinieblas contra él. Para ponerle un ejemplo histórico precioso, hubo un faraón diabólico que está en Éxodo capítulo 1, que se levantó un faraón que no conocía a José y la obra que él había hecho en favor de Egipto. Y ese faraón, cuando vio que el pueblo de Israel se multiplicó y creció, aprobó un decreto para matar niños al momento de nacer. Todo decreto que va dirigido a matar niños, sea en el vientre materno o al momento de nacer, o de 2 años para abajo, o de la razón que sea, es de origen satánico, es de origen perverso, tiene raíz egipcia, tiene raíz del reino de las tinieblas. Y esto hay que puntualizarlo y enfocarlo, porque por eso tú ves que esos impíos, o esa gente que está en los medios de comunicación promoviendo el aborto, la mentalidad que tienen es de estar malditos generacionalmente y no pueden ver. Necesitan la lumbre del Evangelio de Cristo. Y cuando esa lumbre los alcanza, se dan cuenta que están mal. Como ese faraón aprobó un decreto y hay un niño que llegó a ser gran caudillo de Israel, se llama Moisés, que cuando fue a nacer esa ley existía, ese decreto de muerte era contrario a él. Y Dios en su poder permite que ese niño nazca, que ese niño lo saquen del agua donde lo habían puesto en una canasta en el río, que quien lo saca de ese río es la hija de aquel que hizo la ley. Tan así es que Dios permite que Moisés vaya a vivir en la casa de ese faraón que hizo la ley. Y de hecho, Moisés fue el primer recipiente de welfare en la historia de la humanidad. El gobierno lo mantenía. Fueron a buscar a su mamá como nodriza y la contrató la hija de Faraón y le pagaba a la mamá de Moisés porque era la Moisés. Por eso yo digo que es el primer recipiente de welfare, de ayuda del gobierno para criarlo. La mamá lo criaba, el gobierno le pagaba, le pagaron la educación y esa es la historia de Moisés, búsquelo ahí. ¿Cómo es posible que un decreto de muerte que le era contrario no tuvo poder sobre él? Porque Dios lo marca como caudillo para sacar un pueblo de la esclavitud. De la misma manera en Éxodo 12, cuando ese pueblo se identificó con la sangre del cordero, el ángel de la muerte no puede entrar ahí. Y de la misma manera, toda herencia satánica, todo pacto satánico, toda obra de las tinieblas no tiene poder sobre tu casa ni sobre los tuyos si aceptas la suficiencia de la sangre de Cristo sobre tu vida, por la obra de Cristo en tu lugar y a tu favor y por la manifestación del Espíritu Santo de Dios. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar las conciencias de obras muertas y cancelar cualquier decreto legal que el enemigo reclame sobre tu familia. No tiene ni parte ni suerte sobre tu vida. Así que, cristiano que me estás escuchando, si has aceptado a Cristo como tu Señor y tu Salvador y ya estás en ese proceso de santificación por la obra del Espíritu Santo, el demonio no tiene ni parte ni suerte sobre ti. Lo que tienes que mirar son los patrones de conducta, las manías, las costumbres que puedas tener familiares. Bota ya todas esas cosas malditas y todos esos objetos que puedan tener de tus ancestros y de tus familiares en tu casa. Una aplicación práctica es cerrar las puertas. Cerramos puertas en el nombre de Jesús, de toda obra satánica. Empieza a buscar todos esos objetos y toda esa parafernalia de tu abuelo, que él era, qué sé yo, él era masón, y allá te regalaron un mandil o un delantal o un libro de, qué sé yo, de James
o de Otto Pike, el fundador de la masonería y todo ese tipo de cosas. Hay un libro muy bueno que habla de eso, por eso lo estoy citando. Bota todo eso a la basura. Esos objetos que fueron dedicados a deidades y cosas, bota eso, pégale fuego en el nombre de Cristo. Saca eso de tu vida, limpia tu casa, limpia tu hogar. Y dedícate a servirle al Dios verdadero. No des lugar al diablo. Efesios capítulo 4, verso 27 dice, no le des oportunidad al enemigo. Estaban en el alcohol, bota todo eso en el nombre de Jesús. ¿Qué haces tú teniendo una barra de alcohol en tu casa? Siendo ya un siervo, una sierva del Dios viviente, pues tú tener una barra de alcohol en tu casa, ahora estás en Cristo. No, pastor, es para cuando me venga a visitar mi familia. Eso se convierte en un pequeño altar al Dios Baco. O sea, le estás dando acceso a eso que no es parte ni propio del pueblo de Dios. Tan sencillo como eso. ¿Cómo vas a tener esa manifestación diabólica ahí? Así que Segunda de Corintios capítulo 13 y verso 5 nos llama a examinarnos. Ese pasaje es bien interesante porque dice que debemos examinarnos a ver qué hay en nosotros. Si de verdad estás en Cristo, vamos a buscarlo aquí, es un llamado que se hace a la reflexión. Segunda de Corintios capítulo 13 y verso 5 dice, examínense a ustedes mismos si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos. O no conocen a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estés reprobado. O sea, que tú puedas creer que estás en Cristo, pero de verdad no lo estás. La gran discusión que hay entre interpretaciones teológicas, que gente te dice, no, es que el cristiano puede o no pecar y se salva, tiene ese patrón de conducta de pecado y está salvo porque aceptó a Cristo, o pierde la salvación, y empiezan todas esas discusiones. Y yo puedo decirte una cosa, la salvación hay que defenderla, la salvación hay que practicarla, la salvación hay que ejercerla. Si estás salvo, lo demuestras por medio de lo que tú eres y de lo que tú haces. Si no lo puedes hacer, significa que nunca fuiste salvo. Como dice la Escritura, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Nunca lo fueron. Porque el acto de profesión de fe, una obra de transformación del Espíritu Santo en uno, donde Cristo entra a nuestras vidas y somos transformados por el poder de Dios y comienza un proceso de santificación, la obra del Espíritu creciendo cada día. Por eso es que Filipenses capítulo 1 verso 6 dice que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, o sea, esa obra de Cristo en nosotros, dice, se va perfeccionando, va madurando, va creciendo, estamos siendo transformados, renovados de gloria en gloria, hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Así que seguimos en un crecimiento espiritual. Y el llamado de Segunda de Corintios capítulo 13, ven acá, examínate un momento, evalúate. Estás en Cristo y quedan algunos resabios de las cosas que son del viejo hombre. Hay que hacer morir lo terrenal en nosotros. Eso nos toca a nosotros. Eso no se va con una oración. El apóstol Pablo lo dice en Colosenses, hagan morir en vosotros lo terrenal. Y empieza una caracterización, eso está en Colosenses capítulo 3, en un catálogo de conductas que empieza con la relación con Dios y después trabaja con los semejantes. Y después entra en los pecados religiosos de estar adorando ídolos y deidades. Así que examínate un momento si estás en la fe. Examínate a ver si de verdad Cristo está en tu corazón. Lo repito, examínense a ustedes mismos si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos o no conocen que están en Cristo Jesús y que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Así que ahora mismo todo debe salir a la luz, todo debe ser juzgado por la palabra. Lo otro es que hay que mirar la voluntad que tenemos, si estamos preparados para confesar ese pecado y dejar eso y abandonar a aquellos que nos está distanciando de Dios. Si profundamente estamos claros en lo que es el pecado y ya dejamos de mirarlo como algo inofensivo, si de verdad nos exponemos a la lumbre del Evangelio para que nos demos cuenta, es como que nos sacan una placa, una radiografía y vernos por dentro a ver qué necesitamos corregir. Por eso me gusta mucho el acercamiento de la palabra que hace en el Salmo
139, verso 23, cuando el salmista dice, examíname, oh tu Dios, mírame por dentro, sácame esa placa. Y si al tú examinarme ves que dentro de mí hay algo que está mal, yo te pido que el bisturí del Espíritu, esa palabra, entre y corte lo que está enfermo, lo canceroso, lo contaminado, puedas operarlo y sacarlo fuera para que haya una regeneración, un nacimiento del Espíritu Santo, una nueva creación que me mantenga en vida y en comunión contigo. Por eso es que tenemos que ser sinceros. No podemos estar con un pie en la obra de Dios y un pie fuera de la obra de Dios. No hay un happy medium en el Evangelio. O luz o tiniebla, o salvación o perdición, o vida o muerte, o con Dios o con el diablo. Pero no hay un happy medium, no hay un gris, no hay algo intermedio, como esta gente que le gusta esa neutralidad. Cuando tú ves un cristiano neutral, eso es un mediocre. Eso no está en el reino. Eso es ambivalente, eso es un muñeco, como le decían por ahí, es un muñeco que tiene 7 sentaderas, que como quiera que tú lo tiras, cae sentado. Así hay algunos infiltrados dentro del pueblo de Dios que quieren estar bien con Dios y quieren estar bien con el diablo. Y el llamado de esta palabra poderosa es, examínate a ver si estás en la fe. Somos renovados por la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros. No basta con echar fuera lo malo, sino que tenemos que llenarnos con lo bueno. Cambia tu forma de pensar. Por eso es que Filipenses dice, pensando en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y algo en digno de alabanza, en eso pensad. Por eso es que Josué dice, mira, la fórmula para que todo te salga bien es que meditarás en la ley de Dios de día y de noche. Con eso haces prosperar el camino y todo te va a salir bien. Porque aunque te pongan una trampa en el camino, la gloria de Dios va a venir sobre ti, sobre tu casa y sobre los tuyos. Y Dios va a tornar en bendición aquello que te lo tiraron como algo de oscuridad. Por eso es que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Tienes una nueva forma de pensar. El Espíritu Santo de Dios habita en ti, te da fortaleza espiritual para vencer las tinieblas. Al obedecer a Dios, pones alegre al Espíritu Santo. No lo contristas, no lo pones triste por medio de una conducta inconsistente. Y encima de eso, no apagas el Espíritu. ¿Por qué? Porque ejerces el don que se te dio por la obra del Espíritu Santo. 787-6870 es el número a llamar. Quiero compartirte este tema de la herencia del pasado de las tinieblas, caminando hacia el reino de la luz admirable del Señor. Para el creyente que está lavado en la sangre de Cristo, no hay maldiciones generacionales sobre su vida, sino patrones de conducta que hay que confrontar por medio de la obra del Espíritu Santo. Te invito a que me visites en el Centro Cristiano Vida Abundante, carretera 168, esquina calle 1, en Riverview, Bayamón, en la esquinita del Cementerio Nacional, frente al Cementerio Portacueli. Todos los domingos de 9 a 10:30 de la mañana es nuestra primera reunión. La segunda reunión es de 11:20 a 1 de la tarde. Eso es los domingos. Los lunes a las 9 de la mañana hay estudio bíblico. Martes a las 7:30 de la noche también tenemos estudio bíblico. Miércoles en la mañana a las 9 de la mañana hasta las 10:30 hay culto de oración y de 10:30 a 11:30 también tenemos estudio bíblico. 787-6870 es el número allí. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hemos presentado Hablemos de la Palabra con el pastor Jorge Lucas Escribano. Si este programa ha sido de bendición para su vida, llámenos al 787-787-6870. 787-6870. Será hasta la próxima semana.